Vamos a retroalimentar. Como les decía entonces, ya hemos hecho un concepto del currículo. No existe una definición única del currículo. No proviene del latín curriculum, que significa carrera, trayectoria, pero esa se connota con otro término muy importante como es currare. Currare significa camino, carrera, trayectoria. Currículum está escrito en latín, ¿no? Es un término en latín, pero latín es una lengua muerta, no se utiliza. Pero ya castellanizado, el término correcto ya con el castellano que manejamos es currículo, ¿ya? Y currícula alude a un documento ya formal donde tenemos los programas de estudio para poder desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, es un documento, la currícula ya es un documento, ¿ya? Por ejemplo, el currículo nacional es una currícula. Muy bien. Luego, la doctora, por ejemplo, Aguirre, establece que el currículo no se construye desde una sola mirada, sino es una construcción social, ¿no? Cultural, que permite la concreción de un conjunto de experiencias para el desarrollo de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso sostiene la doctora Aguirre, ¿no? Respecto al currículo, ¿ya? En un concepto más actual. ¿Por qué? Porque el que mantiene la doctora Aguirre es el concepto que el Ministerio de Educación utiliza hoy en día, ¿no? Un conjunto de experiencias, pero más allá de ello, una construcción social, ¿ya? Luego tenemos los tipos de currículo. El currículo formal. El currículo formal es el currículo que se centra en las investigaciones y en las experiencias que se plasman en un documento formal, que es emitido por el Ministerio de Educación a través de un decreto supremo. Ejemplo, el Currículo Nacional de Educación Básica. Ese es un currículo formal y es un currículo oficial también. Y es oficial porque se aplica a todo el Perú, porque hay un decreto supremo que lo aprueba y el órgano máximo o rector de emitirlo es el Ministerio de Educación. ¿Ya, chicos? Entonces, ese es el currículo formal, el que conocen ustedes, ¿no? Y que lo vamos a trabajar más adelante. El currículo real o vivido. Así como tenemos un currículo formal, ese currículo formal lo tengo que llevar a la práctica, a la experiencia, porque el docente coge de ahí la información, lo programa, lo contextualiza y lo aplica en su aula. Los niños van aprendiendo aprendizajes, el maestro también va aprendiendo, y ese conjunto o ese cúmulo de aprendizajes que lo lleva a la práctica es el currículo real o vivido. Por ejemplo, acá, ¿cuántas de ustedes saben cocinar? A ver, de repente me levantan la mano 4 o 5, ahí por ejemplo me levantó. Entonces, ese currículo que ya, por ejemplo, Marita me dice, yo sé cocinar, ese es el currículo real de Marita, porque ella ya sabe cocinar, ya tiene la experiencia, ya tiene la sazón, ya cuando tiene que preparar un plato sabe la cantidad. Entonces, esa experiencia que ella ya adquirió es el currículo real o vivido de Marita. ¿Ya? Entonces, eso es lo que traemos con nosotros, ¿ya? Para ser más claro. Currículo oculto. A ver, el currículo oculto es aquello que no está programado, no está planificado, pero que aparece allí. Como le decía en el caso, por ejemplo, del niñito, yo no sabía del pterodáctilo, pero Maximiliano lo sabía al derecho y al revés porque sabía cómo se reproducía, el tamaño, el cantidad de vuelo. Entonces, ese es el currículo oculto de Maximiliano. ¿Por qué? Porque son aspectos que él ya conoce, no lo había planificado, y él lo introdujo dentro de esto, porque mi intención no estaba planificado hablar del pterodáctilo, hablar de su forma de comportamiento, y solamente eran las etapas o periodos de la historia. Era solamente mencionarlos, pero ese currículo que él trajo consigo es su currículo oculto. Otro niño me pasó que, por ejemplo, una niña que estaba con dolor de estómago, un niño dijo, hay que ponerle hojitas de llantén en el estómago, o hay que ponerle papel periódico, hay que calentarlo, y hay que ponerlo en su estómago y le va a pasar. Yo no sabía eso, ¿no? Pero un niño dijo eso, un niño de 3er grado. Ese es su currículo oculto, lo que aprende en la casa, lo que aprende en el entorno cultural, lo que aprende en su medio social. Y todos tenemos un currículo oculto, ¿no? Y yo creo que acá también hay currículos ocultos porque sabemos algo que otras personas no saben, ¿ya? ¿Ya? Entonces no está planificado. Y luego tenemos el currículo nulo, ya para hacerlo más rápido. El currículo nulo es el currículo que no está planificado porque no está programado para cierta edad. Por ejemplo, si estamos hablando
de la enseñanza, por ejemplo, de ciencia y tecnología para segundo grado, y en segundo grado, un niño, será necesario que aprenda, por ejemplo, a esa edad, que aprenda aspectos de cómo se componen, por ejemplo, ahora que están los viajes espaciales, cómo se trabaja todo el sistema de aeronáutica, y el sistema de cómo trabajan los astronautas. ¿Eso le servirá para un niño de segundo grado? ¿Será necesario que un niño de segundo grado aprenda esos aspectos? Quizás en la universidad, pero a esa edad no. A eso llamamos currículo nulo, lo que no se debe enseñar a cierta edad, aquello que está vetado, aquello que está prohibido enseñar, ¿no? Entonces, eso es importante, aquello que ya no se debe enseñar porque no le va a ser útil a esa edad no le va a ser útil, no le va a servir. De repente el niño quiere investigar por su cuenta, lo puede hacer, pero yo introducirlo en la currícula es algo que no está planificado porque el niño no lo va a entender tampoco, ¿ya? Entonces es un contenido muy fuerte para él. Entonces es un currículo nulo. Es como decir en primer grado estar enseñándole sexualidad cuando ese contenido está un poco ya para quinto, sexto, porque lo va a entender mejor. No porque no se le debe hablar, pero sí se le debe precisar con términos más sencillos, pero hablarle de una manera muy explícita no sería correcto para un niño de primer grado, porque no lo va a entender por la misma edad mental que tiene el pequeño, ¿ya? Vamos a hablar de las tres fuentes. Segunda pregunta del foro. Fuentes del currículo son los marcos que nutren el currículo para aplicarlo en cualquiera de sus formas, tiene que tener fuentes. Y las fuentes son los aspectos que nutren y que le dan vida a este término currículo. ¿Por qué? Porque el currículo no solamente nace desde los Estados Unidos, desde la época de industrialización para captar personal y saber y conocer la trayectoria de estas personas para contratarlas, sino ya cuando pasa al campo educativo, ahí se asocia de las fuentes sociológicas o socioantropológicas. En esta, acá sí hay que anotar las preguntas para entender mejor cada una de las fuentes. Es muy importante. La sociología y la antropología está determinada por visiones ideológicas. Responde a la pregunta, ¿para qué educar? ¿Para qué enseñar? Se encuentra representada por la finalidad, los propósitos. Aquí entra a tallar mucho, estimados estudiantes, los aspectos que me permiten entender por qué educo. Y la respuesta es clara. Yo educo para formar personas que sean capaces de exigir sus derechos y también de cumplir sus deberes. Formar personas para la vida, para que sean solventes cognitivamente y sepan afrontar los retos del mañana. Educo para que mi sociedad cambie. Son términos filosóficos, pero también permite entender la esencia de por qué enseño. Y eso también explica por qué somos maestros, ¿no? ¿Por qué soy maestro? ¿Por qué enseño? ¿Por qué educo? ¿No? ¿Cuál es mi vocación? Entonces, ahí hay muchas preguntas. Entonces, la sociología explica, justamente es uno de los sustentos del currículo que permite entender para qué se enseña. Para mejorar la sociedad. Eso sí anoten. Mejorar la sociedad. Una sociedad más instruida, más preparada, va a exigir sus derechos, no va a dejarse pisotear por los gobiernos, sino va a exigir sus derechos y va a salir adelante como muchos países lo han hecho. ¿Ya? Vamos a pasar a la fuente epistemológica, condicionada y determinada por la fuente sociológica. La sociología estudia la sociedad y cómo ésta evoluciona en el tiempo. La epistemología desprende otras preguntas que permiten responder a los procesos atribuidos a la enseñanza. ¿Qué preguntas? ¿Qué enseñar? Así como hay una pregunta, ¿para qué se educa y para qué se enseña? La epistemología plantea otra pregunta muy interesante. ¿Qué enseñar? ¿Qué contenidos enseñar? ¿Qué capacidades desarrollar? ¿Qué competencias desarrollar? Entonces, acá entramos a un punto muy importante. El maestro no debe ir como una caja vacía al aula, tiene que ir con
su clase, con la sesión que va a hacer, con la temática que va a hacer, con el contenido que va a enseñar. Ahí viene la pregunta, ¿qué enseñar? Entonces, todo maestro en esencia no puede improvisar, tiene que ir con una clase preparada, con una temática que domine, quiere decir que si el niño te pregunta y tú no sabes qué responder, pues entonces no nos preparamos. Y a mí me ha pasado también niños que a veces me han preguntado, yo no sabía, yo les prometo que mañana yo lo voy a investigar y mañana les traigo la respuesta. Es mucho mejor que decirles una mentira o engañarles con decirles algo que no es correcto, porque el error se lo lleva y eso le queda para siempre. Es mejor darnos una pausa y decirle, no lo sé en estos momentos, pero yo me comprometo a traer la información y mañana te la comparto. Por eso que es importante que el maestro que enseña, que se prepare su clase y maneje el contenido que va a enseñar. Muy bien, entonces, ¿qué se enseña? Acá vienen los conocimientos, ¿no? Y la epistemología es la ciencia que estudia los conocimientos. Es la disciplina que estudia el desarrollo del conocimiento y la evolución del mismo. Y viene la pregunta, ¿qué se enseña? La C, la función didáctica que responda a la pregunta ¿cómo enseñar? Muy importante. Así como existe el para qué enseño, el qué enseño es qué voy a enseñar, qué conocimiento voy a dar. Ahora viene la tercera pregunta que conjuga muy bien. La didáctica, mi forma de enseñar. ¿Cómo enseñar? ¿Cuál va a ser mi método de enseñanza? ¿Cuál va a ser mi pedagogía? ¿Qué recursos voy a utilizar? Eh, ¿qué, ¿Qué materiales voy a utilizar? ¿Cuál va a ser mis estrategias, mis técnicas que voy a utilizar? ¿Voy a hacer trabajo en grupo? ¿Voy a hacer exposiciones? ¿Voy a hacer disertaciones individuales? Porque ahora en la educación a distancia los niños trabajan con la familia. Entonces, ¿cuál va a ser mi método, mis estrategias? En matemática voy a enseñar con pizarras interactivas, pero los chicos van a trabajar con materiales concretos. Entonces, la función didáctica tiene que ver con esta pregunta, chicas, que estoy sombreando. ¿Cómo enseñar? La pedagogía. ¿Cuál va a ser mi didáctica, mi forma de enseñar? Y luego viene la última fuente, que es la fuente psicológica, ¿no? La fuente psicológica. Y esta fuente es muy importante, porque esto me lleva a pensar cómo aprende mi niño, cómo es mi niño, qué características tiene un niño de primer grado. ¿Será lo mismo enseñar a un niño de primero que a un niño de quinto o un niño de sexto? Entonces hay variantes, porque hay estados emocionales, maduración mental diferente, maduración psicológica diferente, y por lo tanto una forma de enseñar distinta, ¿no? Mientras que un niño de primer grado está en una etapa de prelectura, de iniciación a la lectura y a la escritura, un niño o un puber ya de quinto o sexto grado está en una iniciación ya a la etapa de la pubertad y la adolescencia, entonces tiene otra forma de pensar, tiene un mayor nivel de socialización, por lo tanto, tengo que buscar cómo aprende un puber de quinto de primaria o de sexto de primaria, de que está un paso a la adolescencia, ¿no? Entonces, acá viene la psicología, pensar sus estilos, anoten eso, sus estilos y ritmos de aprendizaje de un niño de primaria. ¿Cómo aprende? ¿Cuál es su estilo? ¿Cómo aprende? El niño aprende tocando, yo me mato explicándole, pero el niño no entiende. De repente el problema no es el niño, de repente el Ah, problema sí somos es nosotros. kinestésico, algo así. Así es, Rosalín. Puede ser kinestésico porque aprende tocando, de repente aprende visualizando organizadores gráficos, de repente aprende escuchando. Hay niños que sí van a aprender escuchando y le cae muy bien ese estilo de cómo enseñas, pero hay niños que aprenden tocando. Tú escuchas, ellos escuchan, están observando y no captan, pero cuando tocan, sí captan. ¿No? No sé si a ustedes les habrá pasado cuando tienen a sus hijos, a su sobrino en casa, ustedes están hablando con la vecina, con el vecino, con el compadre, y el niño está jugando, y parece que no te está tomando atención. Y cuando le hace la pregunta, el niño sabe toda la conversación. Y el niño nunca te estuvo mirando, el niño estuvo jugando. Ahí su sistema auditivo desarrolló más. ¿Por qué? Porque mientras está jugando, está escuchando y está captando la información. Tiene un estilo o un estilo de aprendizaje auditivo. ¿Se dan cuenta? Entonces,
Yo me imagino que a algunos de ustedes les ha pasado. Entonces, hay que mirar cómo aprenden los chicos, sus estilos y ritmos de aprendizaje. Entonces, las fuentes sociológicas o socioantropológicas que tienen que ver con la evolución de para qué se enseña, para construir mejores sociedades. La epistemológica, en resumen, qué enseño, qué conocimientos voy a brindar a mis estudiantes. La función didáctica, cómo enseño, cuál va a ser mi didáctica, cuál va a ser mi forma más práctica de llegar al corazón y a la mente de mi niño. ¿Cómo enseño? Mi estrategia. La fuente psicológica, tengo que mirar cómo aprende, cuál es la psicología del niño, sus estilos y sus ritmos de aprendizaje, ¿no? ¿Cuál es la psicología de un niño? Y con esos insumos podemos entender mejor el currículo. Con esos 4 sustentos puedo aplicar un buen currículo, puedo desarrollar ese currículo de una manera, ya sea el real, ya sea el vivido, ya sea el práctico o el nulo, todas se pueden poner en práctica, ¿ya? Pero tenemos que ir dosificándolos, ¿no? De acuerdo a los conocimientos de estas fuentes. Bien, entonces, en esta parte estamos ya entendiendo un poco. A ver, ¿qué hemos aprendido? En esta parte me gustaría un poquito en algún comentario, ya nos queda un minuto, me parece. Miren, si se acaba, entramos 10 minutitos más, porque ya creo que ya va a acabar, para poder hacer una coordinación rápida. A ver, López, coméntanos, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? Antes que se vaya, si se va el Zoom, volvemos a entrar un ratito nada más, porque me imagino que tienen clase de aquí. Ya, profesor, buenas noches. Buenas noches. Hemos conocido la definición de qué es currículum, o currículo que ahora se utiliza, partiendo del hecho de que es una letra, una palabra muerta y ahora qué es lo que se estila, cómo se usa. Así es. Después, hemos visto las fuentes, ¿no? Que sustentan al currículum, que es la epistemología, la sociología, la psicología y la pedagogía. Y nos ha hecho usted una explicación en cuanto a estas palabras que puedo mencionar, palabras claves, ¿no? Que tiene que ver para qué educar,